Buenas tardes, estoy a 26 de julio de 2024 en esta finca de Secano, la provincia de Málaga, que es el Torcal de Antequera, que tiene como tres hojas, o sea, digamos tres tipos de olivos. Y vamos a ver las diferencias de cara a la respuesta de la planta. Está a un 7x7 al trebolillo, digamos, las calles serían así donde yo estoy, al 7x7, pero luego los árboles están al trebolillo, como si fuera el cuadro en rombo. Pues mira, hay tres hojas, de aquí para abajo, ojiblanco. De aquí para arriba, marteños. Y del viso aquel para arriba son marteños, pero más grandes, que son de unos años antes y encima están a dos patas. O sea, marteños arriba, marteños grandes, aquí marteños medianos y aquí ojiblanco. El ojiblanco sabemos que es más resistente a la sequía y digamos también se le nota también en el tema de la nutrición. Mirad, la aceituna como la tiene, pues está bien, la aceituna está sin extra hídrico, la ha hecho su hueso. Y la carga, este está cargado, hay de todos. Por ahí abajo hay unos vacíos, otros cargados. Que el ojiblanco, como aquí se coge la aceituna tarde, te pasa de estar un año a tope. Si se coge tarde, se queda casi siempre vacíote flojo. Así que este está cargado. ¿Veis el color que tiene la aceituna grande? Vale, ahora entramos aquí, marteños de un pie, casi todos pequeñitos. Pues veis el color que tiene, las crecidas, la carga. ¿Veis que está muy bueno? Y aquí esta rama más grande y más espesa ya empieza a cantar problemas con los nutrientes. Veis la hoja amarilla por nutrientes móviles, sobre todo magnesio y azufre. Y aceituna más pequeñita. Algunos olivos que está un poquito más chico, aunque sea dos patas, pues está un poquito mejor. La aceituna veis que está grande. Voy subiendo así rapidito. Estos son los pequeñitos, ¿veis? Como en las claras hay bastantes sitios. Mirad esta clara, que es la que se usa de coche, pero bueno, me cambio de clara para que veáis que no es porque es el camino. ¿Veis? Aquí están los olivos pequeñitos, porque es una postura más chica. Y mirad el tamaño de la aceituna. ¿Veis? Que está el hueso está endureciendo, pero está bastante bien. Pues bien, allí veis, ya empiezan a entrar los más grandes. Esta parte, el año pasado estaba muy buena, esta parte de los olivos más medianitos, y la parte de arriba estaba floja. La parte de los olivos grandes está floja. Y ahora ya hemos entrado a la parte de los olivos grandes. Este año está cargada, pero el año pasado estaba floja. Y ahora mirad que están ya fritos y que la aceituna se le ha quedado más pequeña. ¿Veis que se le ha quedado más pequeña? Están fritos y están manifestando también problemas nutritivos, porque claro, al estar más grande, más carga y menos agua, el olivo está criando la aceituna con sus propios recursos y lo está pasando peor. Pues veis, entonces, para el tema del manejo del olivar, siempre digo que la variable principal es el volumen de copa por hectárea, que ahora está en boca de todos últimamente. En los últimos años que llevo yo hablando de esto, pues también se oye más por ahí. Pero en fin, volumen de copa por hectárea quiere decir, por así decirlo, la carga vegetal que hay por hectárea, pues extrayendo agua del suelo. Si tenemos un volumen de copa por hectárea muy alto, el suelo no es capaz de proporcionarle al olivo el agua que necesita para su ciclo. Y es lo que está pasando aquí. Demasiada demanda por el volumen de carga, o sea, el volumen de copa por hectárea demasiado alto, se ha quedado la aceituna pequeña. Y este año ha echado, pero el año pasado no ha hecho. Claro que esto es secano, aquí llueve poco y llueve una cosa normal. Si tuviéramos riego, si fuera una zona más lluviosa, pues podríamos tener incluso en secano un volumen de copa por hectárea más alto. Pero bueno, tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, no a lo que nos gustaría. Esa es la variable 1. Variable 2, relación hoja-madera. Sabemos que las hojas son las únicas, las hojas verdes adultas, o sea, las hojas adultas, claro, todas son verdes, son las únicas estructuras del olivo que producen fotoasimilados. Aquí está la hoja. O sea, son las únicas estructuras que alimentan al resto de la planta. Te alimentan con la savia elaborada a la hoja joven, a la flor, al fruto y a las cortezas, madera y raíces. Contra más hoja tengamos, más producción de fotoasimilados para el resto de estructuras que son sumideros de nutrientes. O sea, la madera sería un sumidero de nutrientes. Nosotros no podemos recortar en brotes, que es lo que nos da de comer, no podemos recortar en cosecha, que es lo que nos da los dineros, pero sí podemos recortar en madera estructural innecesaria, en raíces tampoco. Pues en la poda reducimos la demanda de fotoasimilados, reduciendo la madera estructural innecesaria, que es lo que es hacer la poda, sobre todo en variedades muy espesas como el picual. ¿Veis? Se reduce madera innecesaria
y mantenemos o incluso mejoramos la relación hoja-madera. Con una buena relación hoja-madera, las raíces van a recibir bastantes fotoasimilados y van a ser capaces de bombear agua desde el suelo. Y vamos a tener bastante producción, o sea, bastantes crecidas y bastante cosecha. Sería la 2. Y la 3, que aquí en esta finca, gracias a Dios, no la podemos ver, sería la relación copa-raíz. O sea, no podemos ver una relación copa-raíz errónea. Nos queda claro que cuanto más chico esté el olivo, menos agua necesita, pero el tronco y la raíz, digamos más o menos, son intocables. Eso es lo que tenemos en un olivo dado. Lo que no podemos es, si tenemos un tronco y una raíz determinados, dejar la copa mucho más pequeña de lo que le corresponde a ese tronco y a esa raíz. Eso sería, o sea, jugar con la relación copa-raíz. Estos árboles, la relación copa-raíz que tienen es correcta. ¿Veis? Están a compensar, o sea, estos árboles para el tronco y la raíz que tienen una copa correcta. Yo veo muchas veces dejar árboles muy pequeños de copa, generalmente renovando en exceso, con la idea de que se va a mejorar la resistencia a la sequía. Pero si ahora tenemos nosotros una copa pequeña, las raíces reciben muy pocos fotoasimilados y las raíces no pueden crecer y no pueden hacer el esfuerzo metabólico de extraer agua y nutrientes del suelo. Por lo tanto, el olivo incluso produce menos y lo pasa peor en verano. Yo se lo he visto, patas muy renovadas en exceso, con muy poca masa foliar, teniendo la aceituna en verano más pequeña que patas que a lo mejor tenían ramas grandes. Por eso que no se trata de tener el olivo como un champiñón o como una brocha, sino tenerlo acompañado. Si a estos olivos dices, es que ya me está pasando mal el verano, pues así lo reduces, que sea respetando, si dices, me pasa muy mal el verano, quiere decir que el volumen de copa por hectárea es excesivo. ¿Cómo lo reduzco? Redúcelo, pero respetando la relación hoja-madera y respetando la relación copa-raíz. Si violas alguna de las 3 leyes, el olivo produce menos. O sea, en conclusión, resumen, la producción máxima o mejor de una finca la tenemos cuando las 3 variables están en su óptimo para una finca determinada, que serían relación copa-raíz, relación hoja-madera y volumen de copa por hectárea. ¿Veis? Aquí, relación hoja-madera, pues hombre, yo qué voy a decir, es estupenda, veis que apenas se ven palos, porque esta parte ya se le lleva dando de poda más tiempo que la de arriba al tener 2 patas, pues ha habido que hacer podas drásticas, pero el olivo, como iba más lento, se ha cerrado menos. Pero si no lo hacemos, no conseguimos el objetivo. Aquí la relación hoja-madera es mejor todavía que arriba, veis que no se ven patas, se ven hojas. Volumen de copa por hectárea, ahí está, ahí justito, y relación copa-raíz, estupenda. En cambio arriba tenemos un volumen de copa por hectárea excesivo. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues reduciendo pies. Y si por ejemplo abajo, que os he dicho que hay hojiblanco, desde aquí se ve ya que va cambiando el color. El hojiblanco es una planta más resistente a la sequía, pues podríamos trabajar con volúmenes de copa por hectárea más altos. ¿Veis? Aquí entramos hojiblanco, estos no tienen, porque el año pasado estaban achozados. Este tiene algo. Este es hojiblanco. Aquí teóricamente podríamos trabajar con volúmenes de copa por hectárea un poquito más altos que para picual, por picual ser una variedad con la raíz muy pequeña y muy sensible a sequía. El picual es una variedad que viene de serie con una relación copa-raíz excesiva, o sea, tiene mucha copa para la raíz que tiene. Por eso responde también a eliminaciones gruesas, de quitarle bastante copa, o sea, por supuesto respetando la relación hoja-madera. En cambio, el hojiblanco, mira, este está cargado, porque el año pasado tendría menos. El hojiblanco, mira, pues aquí me va a venir casi bien. El hojiblanco tiene más o menos equilibrada la copa con la raíz. Por eso no responde positivamente a podas severas. Mirad, ¿veis que este está grande, está espesito? ¿Lo veis? Está verde, está bonito, mirad la aceituna. Pues este mirad cómo está más chico. Pues la poda se le dio más. Pues desde aquí yo lo veo, no tiene mejor color ni mejores crecidas. ¿Veis? Aquí está más negro que este. ¿Qué pasa? Que aquí ya casi a las raíces le han faltado algo de fotoasimilado y está mandando menos agua y menos nutrientes para arriba. Veis que está incluso menos vestido. Y este, pues está perfecto. Eso más o menos lo que quiere un picual, pero si os fijáis,
Pensad los picuales de arriba, o allí, sí, allí se ve. El picual es mucho más espeso que el ojiblanco, por eso el picual necesita que a la hora de podar le quites más que el ojiblanco. ¿Veis? Que no es todo blanco-negro. O sea, esta poda de este árbol para un picual estaría estupenda, pero para un ojiblanco casi que le ha venido larga. El ojiblanco quiere esto. Está grande y a los ojos de algunos espeso, y a ojos de algunos cargado de madera. Pero no, esto es lo que quiere. En fin, un saludo.